Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. La voz que escuchás en este episodio fue generada por IA a partir de la de Gustavo Fernández, pero las palabras son 100% suyas. Ninguna idea o texto fue inventado por inteligencia artificial ni por nuestro equipo. Cada palabra corresponde a sus artículos originales publicados en vida y están disponibles en el sitio web alfilodelarealidad.com. Hola, ¿cómo están? Les habla Gustavo Fernández en un nuevo encuentro de esto que hemos dado en llamar Al filo de la realidad. El podcast donde hablamos sobre ovnis, parapsicología, civilizaciones desaparecidas, sabidurías ancestrales y los misterios del hombre y el universo que lo rodea. Como siempre, con la colaboración de Manuel Giudice y Alberto Quique Marzo, quienes hacen este podcast y mantienen el sitio web funcionando. Gracias a Edenex y la radio de la historia y el misterio que retransmiten nuestros episodios. Gracias también a nuestros mecenas que con su pequeña donación mensual nos ayudan a pagar el hosting y dominio web y Vox, y ahora también la inteligencia artificial que habla por mí. A cambio les retribuimos con un podcast extra mensual y acceso a todos los episodios anteriores. De corazón, gracias. Gracias a todos los oyentes que se suscriben en las distintas plataformas, iVoox, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, etc. Y nos apoyan dejando un simple me gusta. Eso hace que más personas tengan acceso a estos contenidos. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, cortina y comenzamos. ¿Qué demora el contacto con extraterrestres? En homenaje al preclaro investigador sevillano Ignacio Darnau de Rojas y a su estudio titulado Los motivos del no contacto, ante el cual los que abundamos en esta línea debemos honrarlo con humildad. Enfocaré las reflexiones de este podcast hacia una cuestión que quizás visceralmente crea un cierto dejo de preocupación en todos quienes, por interés intelectual o simple afición, nos sentimos atraídos por la incógnita de la presencia de culturas alienígenas, actuando o no en nuestro mundo. De hecho, la ausencia de un contacto que, como bien señalan los participantes de los distintos programas de búsqueda extraterrestre, permite sostener que la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Ya se trate de tripulantes de ovnis como de respuestas a nuestros sondeos radioastronómicos, ha llevado a ciertos escépticos al extremo de afirmar que precisamente todo ello apunta a demostrar que nadie existe más allá de nuestras fronteras espaciales. Y sobre todo esto trata, y algo más, este episodio. En principio es reiterativo, pero necesario destacar que existen dos planos de discusión. Uno, el que nuclea a los defensores de la hipótesis extraterrestre en torno a los ovnis. Otro, para quienes sin expedirse sobre ese particular, y en ocasiones, siendo claros refutadores de ella, en cambio piensan que sí pueden existir otras culturas alrededor de otras estrellas imposibilitadas de contactarnos físicamente, pero plausibles de detectar instrumentalmente. En lo personal, pienso que en toda mi actividad ello es manifiesto, soy un defensor del origen extraterrestre de los ovnis. Solo que tomo eso del origen extraterrestre en un contexto más amplio que el que normalmente se le asigna, porque pienso que ciertas inteligencias, no todas, detrás de este fenómeno, provienen también de otras dimensiones. Un eufemismo
para referirnos a un orden distinto de la realidad. Es el concepto del ovni o del tripulante como un ente psicoide que he desarrollado en otra oportunidad. Sin duda, los negadores de siempre afirmarán con una sonrisa irónica que estas reflexiones parten de un preconcepto equivocado, porque sostengo la existencia de algo no demostrado aún y que el proceso analítico más simple indicaría precisamente lo contrario. El principio de economía de hipótesis, la una tanto oxidada navaja de Occam, sostiene que un fenómeno debe explicarse por la vía más sencilla, y sólo si esta explicación no agota todas las manifestaciones del fenómeno, pasarse a una de mayor complejidad y así sucesivamente. Desde ese enfoque, es más sencillo suponer que no existe vida extraterrestre que afirmar que sí la hay. Y por ello, debemos hacer una digresión al margen sobre esta discusión. Lo lógico es lo real. Creo que uno de los errores del conocimiento moderno, sin que eso signifique alentar posiciones oscurantistas que nieguen sus verdaderos avances, es partir de axiomas tomados como verdades monolíticas como el peñasco de Gibraltar, construidas pacientemente a lo largo de siglos por referentes incuestionables de la sapiencia humana. Creo que el principio de economía de hipótesis es uno de ellos. Sostener que la verdad está necesariamente más cerca de lo simple que de lo complejo, artificioso o confuso, suena a verdad propia de Juan Salvador Gaviota, y precisamente por ello, más digna de figurar como monserga espiritual que como herramienta de investigación. Pues sostengo que en muchas ocasiones lo verdadero no es lo sencillo. Por ejemplo, ¿qué sería más sencillo? Suponer que en ciertas circunstancias una partícula que llamamos fotón, y solo una, pasa simultáneamente por dos distintas aberturas. O suponer que quienes afirman ese dogma han cometido errores de interpretación o sus instrumentos no están diseñados para captar una específica realidad de los hechos. Es más sencillo lo segundo, empero sabemos que es cierto lo primero. La lógica del pensamiento científico se basa en un discutible sentido común, cuando afirma que no es lógico. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.